nos va a ser bastante gratísimo poder tener la participación, como les indicaba, de su expositor, quien ha llegado puntual como corresponde a esta exposición del día de hoy. No obstante, antes quiero hacerles llegar algunos alcances precisamente de el licenciado, del arquitecto que nos va a acompañar. Él está vastamente informado y está en todos estos aspectos de las estructuras, las edificaciones, la misma arquitectura, de la cual todavía no se tiene mucha información a pesar de todos estos tiempos, y que muchas de ellas nos llevan a vértices jamás de repente pensados. Y en ese sentido, el arquitecto Germán Cesenarro nos será más explícito en estos alcances para su interpretación arquitectónica, La Casa del Inca en Machu Picchu. Un fuerte aplauso, por favor, para el experimentado. Bueno, ante todo, señores, señoras, señoritas, visitantes a nuestra capital de los Andes, Cusco, a nombre mío, a nombre de la Facultad de Arquitectura y Artes Plásticas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad, donde yo laboro, les doy la bienvenida. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con la interpretación arquitectónica de la Yacta de Machu Picchu. Obvio, por la magnitud, la escala que tiene la Yacta, necesitaríamos pues muchísimo tiempo para hablar de cada lugar que compone este mágico espacio. En esta oportunidad vamos a hablar justamente de un determinado sector que es el denominado la Casa del Inca, un apelativo que le dio Hiram Bingham en 1911, un apelativo que a simple vista nos estaría mostrando claramente la denotación de vivienda que el explorador norteamericano le asignó a este importante espacio. Vivienda, entre comillas. En realidad, hoy, con los estudios que nos brinda la arqueología, los análisis de la historia de la arquitectura, la misma historia, hoy tenemos que tener mucho cuidado al atribuir funciones occidentales a los testimonios andinos prehispánicos. Entonces, como en tal razón, esta exposición lo que trata de hacer es dar un pequeño alcance, un acercamiento desde el plano de las hipótesis para interpretar este interesante espacio que forma parte del contexto de Machu Picchu. Vamos a dar algunos alcances para su interpretación arquitectónica. En ese sentido, es importante hablar de algunos conceptos que van a servir de marco para entender a Machu Picchu. Tenemos que entender que en el mundo andino, cuando se habla de ocupación del territorio, es importante mencionar que hay que comprender a ese territorio como un paisaje sagrado, un lugar que está poblado de dioses, de entidades sobrenaturales, los apus, las huacas, los auquis, de una serie de entidades que, de acuerdo a la cosmovisión andina y tomando en consideración los movimientos astronómicos, los fenómenos climatológicos, daban sentido a los espacios. Bueno, en esta imagen, por ejemplo, tenemos una vista aérea del Apu Sancantay, una montaña tutelar en cuyas faldas justamente se encuentra construida la Yacta de Machu Picchu. En la falda de esta montaña, en el ingreso hacia la selva. Entonces estamos ante una montaña tutelar que estaba dando sentido a la ubicación de la Yacta Inca. Fíjense, este es diríamos, ese concierto de apus tutelares que están rodeando el santuario de Machu Picchu. Aquí está un nevado muy importante, Huacayhuilca, una montaña tutelar que hoy le conocen con el nombre de el Nevado La Verónica, pues con ese nombre se maneja este espacio. Y fíjense, aquí está el Yamantin-Orco, otra montaña que aparece formando parte de ese paisaje sagrado que está enmarcando a la Yacta de Machu Picchu.
Entonces, son elementos muy importantes que hay que considerar junto con los aspectos climatológicos, el sol, la lluvia, la presencia de tormentas. Todo eso connota este espacio cerrado, ¿no? Como estas imágenes en medio de la luminosidad, ¿no? Y fíjense cómo aparecen estos esbozos de arquitectura simulando también un fenómeno natural interesantísimo, una descarga eléctrica. Es la presencia, diríamos así, la connotación del Yay, el Illapa, el dios del Yay, el trueno. Esta es la cumbre de la montaña Machu Picchu, y a los pies de la montaña Machu Picchu está la Yahta, que posiblemente tuvo el nombre de Picchu Huanacauri, si es que hacemos alusión a la crónica de Cristóbal de Albornoz en el siglo XVI. La Yahta de Picchu Huanacauri, un nombre que aparece como parte de la toponimia de estos sectores que formaron parte de Vilcabamba, el territorio enigmático de Vilcabamba, donde a partir de 1536 hasta 1572 los incas de la dinastía de Vilcabamba se refugiaron en todo esto como parte de la resistencia contra la invasión europea. Entonces, fíjense, Machu Picchu está rodeado de ajos tutelares, montañas, elementos de la propia naturaleza que tienen una connotación muy particular. Este es el Cerro Putucusi, y fíjense, por ejemplo, para la misma configuración topográfica, ya nos está hablando de elementos que parecen connotar a fenómenos atmosféricos, a entidades tutelares. De la misma manera, el río Vilcamayo, Urubamba, este río, está bordeando todo el sector donde se ubica Machu Picchu. Fíjense que, de acuerdo a la cosmovisión andina, interpretan esto como si el río fuera una serpiente que está envolviendo el sitio donde está construida la Yahta. Esta es la montaña Huayna Picchu y aquí está la montaña Machu Picchu. En medio de ambas está este Picchu Huanacauri o la Yahta de Machu Picchu, como le conocemos ahora. Es prácticamente un espacio telúrico, infranqueable. Es el espacio considerado sagrado y que contrasta contra lo profano, que es lo externo. Fue un lugar exclusivamente escogido justamente por esas connotaciones que el mismo paisaje le estaba imprimiendo, ¿no? Y ahí tenemos la montaña Huayna Picchu, la enorme, digamos, es parte pues, del batonito de Vilcabamba, es una formación granítica en cuya cima y a los pies están las estructuras incaicas. Es un espacio pues, que contiene una serie de elementos, ¿no? Mágico, un espacio que prácticamente está connotando esa sacralidad. Y tomando en consideración esos elementos de la naturaleza, cada parte, cada componente de la arquitectura también está construido en función a estos elementos, en lo que llamaríamos dentro de un lenguaje. Están manteniendo un lenguaje entre el espacio construido, el espacio artificial, con el espacio natural. Y esa simbiosis es lo que caracteriza a Machu Picchu. Y esa es la característica que tenía toda la arquitectura inca, ¿no? Ese lenguaje, esa complementariedad, ¿no? Por ejemplo, acá, ahí está la montaña Machu Picchu, y a los pies, sobre una explanada ceremonial, aparece este monolito, una especie de altar, un ara, ¿no? Y obvio que ha debido existir alguna relación, no solo visual, porque acá posiblemente se practicaban algún tipo de sacrificios, se hacían ofrendas, y esto está orientado a la cumbre de Machu Picchu, ¿no? De la misma manera, las estructuras arquitectónicas tienen bastante relación con cada componente de ese paisaje, ¿no? Ahora, la Yahta, con todos sus elementos de contexto, de acuerdo, cuando uno hace el análisis a las crónicas, sobre todo a Pedro de Cieza de León, Polo de Ondegallo, Pedro Sarmiento de Gamboa, Pedro Pizarro, estos cronistas, cuando hablan del Cusco, así como también Bernabé Cobo, en el siglo XVII, ellos indican
que parte de la política de los incas en cuanto a expansión era construir ñactas de acuerdo al avance de sus conquistas. Y una de las maneras de conquistar estos territorios y de paso establecer el contexto cultural inca en esos territorios era construir otros cuscos. Quiere decir que esta ñacta sagrada del Cusco, donde ahora estamos, el Cusco, como le llamamos ahora, el modelo urbano arquitectónico se repetía en cada sitio. Entonces no era de extrañar que, por ejemplo, Cochabamba, en el Alto Perú, Quito, en el Ecuador, en Cuenca, en Huánuco, etc., en cualquier contexto del vasto Tahuantinsuyo, cada ñacta estaba prácticamente replicando los diferentes componentes y elementos del Cusco. Entonces aquí, con esa afirmación que está en las crónicas, aquí es posible encontrar también toponimia y elementos arquitectónicos que tenía el Cusco. Por ejemplo, el Cusco tenía un usno, bueno, varios. Uno de ellos estaba en la gran explanada Aucaypac. Era una estructura piramidal. Aquí está. En Machu Picchu tenemos esa estructura. Este es el usno. Ahora le conocemos como el Intihuatana, una palabra que ya se usa en el siglo XIX. En el Cusco estaba la gran explanada Aucaypac. En Machu Picchu, aquí está la explanada Aucaypac. Y así, cada componente. El Coricancha, en el Cusco está Inticancha, Coricancha, aquí también. Entonces, esto era una especie de réplica en pequeño de lo que era el Cusco. Esa era la política que tenían los urbanistas incas. Entonces aquí nos atrevemos también a decir, así como el Cusco tiene una parcialidad de arriba y otra que está abajo, Hanan Cosco, Urin Cosco, también se dice Hanan Saya, Urin Saya. De la misma manera, aquí también podemos entender hay la presencia de Hanan y Urin en este contexto. Si hacemos este acercamiento, aquí podemos ya ver con claridad esta interesante estructura piramidal que es justamente el usno. Ahí arriba está el usno, una piedra sagrada. En el caso de Cusco, esto estaba aquí en lo que hoy es la Plaza de Armas. Una interesante estructura piramidal a la cual solo el Inca tenía acceso, él y sus sacerdotes, nadie más. Aquí está, esta es la gran explanada. Entonces aquí podemos ya hablar de esos mismos elementos que formaron parte del contexto urbano en Machu Picchu. Entonces, tomando en consideración eso, cada uno de estos elementos, complementando a las formaciones naturales que están presentes en la ñacta de Machu Picchu, podemos también encontrar que ciertas piedras, ciertos elementos, sutilmente fueron trabajados porque estaban connotando al paisaje sagrado, estaban retrotrayendo en el contexto urbano. El elemento sagrado está ahí en el paisaje y a través de estos elementos, fíjense acá, bien, prácticamente se está trayendo al elemento sagrado como parte de una huaca. Fíjense, esa sutileza es propia de la arquitectura inca. Miren este otro, ¿no? Este perfil también aparece atrás. Piedras sagradas que están en diferentes lugares de la ñacta, debidamente emplazados, y obviamente hay todo un marco arquitectónico que nos está indicando claramente que esa piedra tiene algo de especial, algo que llama la atención. Esta es la piedra sagrada en un sector determinado, en el camino hacia Huayna Picchu, por ejemplo. Piedras como esta que está debidamente apedestalada, muy similar a esto, hay una en Ollantaytambo. Nuestras piedras están en muchos contextos, pero nos están dando a entender que a través de la sutileza que permite la arquitectura se está mostrando el paisaje dentro del espacio urbano. Fíjense esto, por ejemplo, contextos interesantísimos que tienen pues mucha relación con las montañas que están en el paisaje. Es cuestión de observar y vamos a encontrar, y obviamente estas no son similitudes porque estas piedras tienen mucha relación, tienen un trabajo arquitectónico y yo creo que a cualquier piedra pues no se le da así, sino más un tratamiento.
en estos casos hay una elaboración, es un trabajo muy preciso, ¿no?, que resalta estas formas. De la misma manera, estas rocas también están debidamente orientadas. Ciertas caras, ciertos planos de estas rocas están debidamente orientados, sobre todo a estos fenómenos de los solsticios y equinoccios. Entonces estamos ante un contexto, pues, que tiene una enorme connotación, que nos permite leer ese paisaje. Entonces, tomando como base estos elementos, es importante mencionar que acá estamos ante un sitio sagrado, una yarta sagrada, era un gran templo, no era un sitio de vivienda. Eso tenemos que tomar en cuenta. Los datos arqueológicos, donde se han hecho trabajos en estos recintos, prácticamente no encuentran, o hay un mínimo porcentaje de evidencia de habitáculos. ¿Y cómo sabemos que hay un habitáculo? Cuando encontramos en los estratos arqueológicos cenizas de los fogones, restos de comida. Eso no hay. Lo que sí encontramos aquí es cerámica ceremonial que ha sido rota a propósito, ¿no? Lanzaban, por ejemplo, de una andén a la parte inferior, lanzaban el cerámico como ofrenda, y el cerámico aparece en las excavaciones fragmentado, indicando pues que esa cerámica se rompió de una manera deliberada. Muy diferente a cuando se habla de contextos donde sí ha vivido la gente, y aquí en Cusco hay muchos, no en el centro, sino en la periferia, donde vivía la gente. Ahí sí encontramos cerámica doméstica, incluso restos de comida, cerámica que tiene la huella de haber sido sometida al fuego de un fogón, una cocina. Eso sí hay, aquí no, es mínimo. Entonces, este contexto urbano hay que estudiarlo desde esa perspectiva. En esta oportunidad, como ya lo he mencionado en la introducción, vamos a hacer la interpretación de este sector de Machu Picchu. Y lo voy a hacer tomando como base también otros sectores para establecer la analogía correspondiente. Este sector ha sido denominado todavía en los trabajos de 1911 como Casa del Inca. Hiram Bingham, cuando hace la primera nomenclatura de Machu Picchu, obviamente como parte de su cultura occidental, y mucho más por la época en que se hace esto, principios del siglo XX, atribuye significados occidentales para calificar las estructuras de Machu Picchu. Hoy la ciencia ya no maneja esos términos, ahora son otros. Entonces, ahí por ejemplo en los textos de Hiram Bingham encontramos Palacio de la Ñusta, palacio es un término occidental, Palacio de la Ñusta, Casa del Inca, sector industrial, miren la palabra, sector industrial, a este sector le llaman así, industrial, términos que nada tienen que ver con la cultura andina, del siglo XVI, siglo XV, no tiene nada que ver. De la misma manera, zona de las cárceles, muralla, torreón militar, aquí hay un sector, a esto le llaman número 4, torreón militar, ahora sabemos que es parte del Templo al Sol, ¿no? El torreón militar, zona agrícola, zona, bueno, le pone una serie de nombres que son, técnicamente hablando, adjetivos occidentales, ¿no? Incluso el término fortaleza, ¿no? Como aquí en el Cusco es muy común encontrar esa palabra, la fortaleza de Sacsayhuama, eso nunca fue fortaleza, ¿no? Y así una serie de elementos que hoy han sido ya debatidos y tienen otra, diríamos, explicación. Bajo ese contexto vamos a hablar de esta Casa del Inca o Palacio Real, y para entender ese contexto tenemos que relacionar con este otro sector urbano, ¿no? Que le conocemos como Templo del Sol, como también le llaman el Sunturuhuasi. Justamente Suntur quiere decir un edificio en forma, cuya planta tiene una forma semicircular o circular. Y este sector tiene un recinto con un muro curvo, muy interesante. Entonces hay una relación muy directa entre ambos espacios. Aquí está, este es ese sector llamado la Casa del Inca, ahí lo estoy marcando. Este sería ese mal denominado torreón militar, y vamos a estudiar esto.
cosa puede haber sido? Era un palacio, era una casa, ahí vivía el Inca, vivía entre comillas por el hecho de que es muy diferente la categoría de vivienda que nosotros tenemos, que Hiram Bingham tenía en su época, y eso no lo podemos atribuir a las costumbres que tenían los andinos del periodo prehispánico. Son culturas totalmente diferentes. Entonces, bajo ese contexto, nos vamos a ubicar en este sector denominado la Casa del Inca, y vamos a tratar de entender que por el hecho de que se encontraba al lado del Templo del Sol, es muy probable que esta estructura haya sido no la casa del Inca, sino el sitio donde pernoctaba el sol. Fíjense en ese detalle. Las crónicas nos dicen que en el caso del Cusco, el sol cada mañana era puesto sobre el muslo, aquí en la plaza. Y cuando llegaba la noche, cubrían esa piedra con mantas y con tejidos muy finos, también con una especie de mantas hechas de pluma, y se llevaban a la escultura que representaba el sol, que no era un disco con rayos, no, era una imagen antropomorfa, se la llevaban al Coricancha para que pernocte, dormía, entre comillas, el sol. Entonces es probable, por la relación que hay de este sector que podría ser ese templo al sol, es probable que esa imagen escultórica iba y pernoctaba en ese espacio. Vamos a partir de esa premisa. Entonces, miren, ahí está la relación de los dos conjuntos urbanos y en qué elementos nos basamos para afirmar tal argumento. Miren, aquí en la planta podemos apreciar lo que llamamos el templo al sol, separado por esta escalinata donde hay fuentes ceremoniales de esta denominada Casa del Sol o Palacio del Inca. Hay una relación muy directa. Es muy probable que aquí se daban ceremonias con esa representación solar, y aquí también había mucha relación porque allí posiblemente era el sitio del pernocte de la divinidad. Voy a hacer uso de uno de los planos que nos trae, yo diría, uno de los más interesantes trabajos que se han hecho sobre Machu Picchu. ¿No? Este libro, ¿no?, del doctor Alfredo Valencia y la doctora Arminda Gibaja. Trabajo muy interesante porque hace un análisis parte por parte de toda la Vallarta, y en base a excavaciones arqueológicas, porque ellos son arqueólogos. Entonces, usando ese plan, vamos a encontrar un detalle interesante. Esta es la planta de esa casa del Inca. ¿Y en qué consiste? Básicamente, aquí se está dando el denominado patrón cancha, la cancha inca. ¿En qué consiste la cancha? Un patio central rodeado de recintos uniespaciales. Todos se comunican a través de ese patio. Tiene su ingreso por acá, ¿no?, y ahí está, ellos que marcando el patio, y a su alrededor los recintos. En esta cerámica, esta maqueta, podemos apreciar lo que es una cancha incaica. El Cusco estaba formado de estas unidades modulares, que todos los contextos incas tienen esta configuración. Entonces, fíjense, ahí estarían los recintos, ahí está el patio central, ¿no?, y esta es la característica que, digamos, denota a este llamado sector la Casa del Inca. ¿No? Este es su ingreso, aquí voy a colocar lo que estamos estudiando, y justamente aquí estoy marcando algunos elementos que constituyen este interesante espacio. Esta es una planta que dibujó Hiram Bingham cuando hizo los levantamientos en Collanta y Tambo, ¿no? Ahí vemos dos canchas, ¿no? Lo que destaca aquí es un muro perimetral, solo hay una puerta, es un muro impenetrable, una puerta para esta cancha, otra puerta para esta cancha, ¿no? En los patios centrales, en este caso hay unos patios en los costados, ¿sí?, pequeños espacios, y los recintos que se conectan a esa cancha. Ese modelo está acá. Pero ¿qué cosa destaca en la Casa del Inca? Destaca un conjunto de entalladuras, unas piedras que forman parte del, digamos, del afloramiento granítico sobre el cual se ha construido todo Machu Picchu.
¿por qué los incas, cuando hicieron este patio, no hicieron una superficie totalmente lisa? Si ellos querían un patio, ¿por qué no? Resulta que acá aflora la roca. ¿Y qué significa eso? Debe haber tenido algún contenido. Miren, este es el ingreso a ese conjunto, a esa cancha. Ahí está el ingreso. Aquí está parte de esos recintos. Y observen esto. En el patio aparece está emergiendo ese apéndice granítico. ¿Qué puede haber significado? Y a eso se suma que le han hecho una serie de labrados. O sea, esa piedra la mantuvieron ahí por años. ¿Qué puede significar? Ahí está, actualmente la han protegido de esta manera. Y fíjense, es un elemento que ya de por sí destaca. Desde nuestra perspectiva occidental, si viene un ingeniero, un arquitecto y le dicen quiero un patio, primero pues debajo de todo esto ya una superficie llana. Así piensa el occidental. En cambio el andino no. El andino dejó esto, respetó eso. ¿Por qué? Ese es un elemento interesante que debemos tomar en cuenta para entender este sector. Miren, ahí está el detalle, ¿no? Una especie de elementos a manera de platos que obviamente los investigadores que han analizado estas estructuras le han atribuido diversas funciones. Una de ellas, por ejemplo, que son espejos astronómicos. Si le echamos agua, efectivamente, cuando el sol pasa por el cenit, ¿no? Se refleja de una forma muy particular, igual las estrellas. Puede funcionar así. El arquitecto Carlos Miña Piñena es uno de los que plantea ese tipo de interpretaciones. Pero es importante mencionar que estas entalladuras también han podido tener otro tipo de connotación, ¿no? También tenemos ahí un pedestal en el recinto, aquí está ese apéndice que aflora en el patio, aquí lo vemos en su contexto, ahí está el apéndice, ese recinto a manera de un zócalo, y podemos apreciar ahí claramente todo el contexto que estamos hablando. ¿Qué puede significar? En base a eso vamos a hacer algunos análisis. Y para ello, ¿no? Nosotros nos vamos a recurrir a analizar unos dibujos del siglo XVII, unos dibujos en los cuales se muestra una imagen escultórica. Este es el dibujo de Felipe Huamampoma de Ayala. Nos muestra al capitán español Martín García Oñás de Loyola, que era el capitán del ejército del virrey Toledo, que fue comisionado para incursionar en Vilcabamba para acabar de una vez por todas contra el ejército del Inca Felipe Tupac Amaru. Y efectivamente así lo hizo. En 1572 el ejército de Loyola ingresó por la zona de Ayacucho, ingresó a Vilcabamba, arrasaron con todo y cuando el Inca escapaba lo capturaron a él y a su familia, incluso a su hija, una niña de 2 años de edad, los capturaron. Y en este dibujo están mostrando a Felipe Tupac Amaru encadenado, llevado, lo trajeron aquí al Cusco, ahí está el capitán Loyola, y a su lado está un personaje que se llamaba Gaspar Flores, por si acaso él es el padre de Santa Rosa de Lima, era arcabucero del virrey Toledo, y que está llevando en la mano al famoso punchao. ¿Qué cosa era el punchao? Punchao en quechua quiere decir guía. Era la representación del sol, del Inti, pero al mediodía. Era una escultura antropomorfa hecha en oro. Ahí lo tenemos, vamos a ver en detalle. Lo está llevando, fíjense. Entonces ahí nos preguntamos, ¿y esta escultura arquitectónicamente dónde se guardaba, dónde se ponía, cómo era el lugar que se utilizaba? Era justamente uno de esos elementos. Esa es la hipótesis que planteamos, el posible uso de esos elementos. Y en el sitio que estamos estudiando está este elemento. Posiblemente ahí se colocaban este tipo de imágenes. Y en el mundo andino hay muchas imágenes que podrían ser candidatas para ser colocadas allí, ¿no? Tenemos estas representaciones antropomorfas. Así se representaba el sol. Estas imágenes se vestían de
colocaban toda la indumentaria, estaban vestidas. Aquí está la luna, ¿no? Entonces posiblemente algo de esto se colocaba ahí debidamente posicionado. Así, de esta manera se vestían. Otros elementos posibles, ¿no?, eran estos. Miren, podría ser otro tipo de escultura. Esta imagen es un puma, por si acaso el Cusco tenía forma de puma. El Cusco está representado urbanísticamente de esta manera. Esta rueda está actualmente en el Museo Histórico Regional, en la casa del Inca Garcilaso. Algo de esto podría haber colocado, o pudo haber sido colocado sobre ese elemento. O una momia, es muy importante dentro de las costumbres funerarias del Perú antiguo. Las momias tienen un papel fundamental en el culto a los muertos. Podría ser que algunos elementos así hayan ocupado, esto haya servido de pedestal o basamento de esos elementos. Como también algún otro tipo de esculturas. Y me voy a atrever a poner acá una escultura solo como parte didáctica. No quiero decir con esto que así fue, estas son hipótesis nada más, solo para tener, digamos, una imagen gráfica de lo que queremos explicar. Voy a poner la representación del dios Viracocha. El dios Viracocha se encuentra aquí en la Catedral del Cusco, como parte de los contenidos sincréticos en la religión andina. Se ha mantenido, se ha conservado dentro del recinto catedralicio esta imagen. Una piedra que aparece dibujada en una crónica, la crónica del cronista Juan Santa Cruz Pachacuti Yanqui Sancamayua del siglo XVII. Ahí está este medio ovoide. Esto existe en la catedral, está a un costado de la puerta. Posiblemente algo de eso encajaba ahí, algo parecido. Entonces son hipótesis que nos van a permitir entender, ¿no?, esa posibilidad. Y es muy común en la arquitectura inca que elementos que emergen de la tierra, afloramientos, debidamente labrados, servían de pedestales a este tipo de imágenes, ¿no? Otro dibujo que trae Huamampó es este, por ejemplo. Miren esto que es similitud con el Intihuatana de Machu Picchu. Y sirve de pedestal a una representación antropomorfa del sol. Entonces ahí estamos ante un pedestal debidamente labrado, es una especie de ara, la imagen, y justamente sumándole los contenidos astronómicos que tienen estas piezas, es muy probable pues que también esta práctica común haya estado en Machu Picchu. En el Cusco, en la región de Cusco, es muy importante ver una serie de intihuatanas. Esa palabra ya se usa en el siglo XIX, tiene otro nombre, no son los Choquepiñaca, esa es la palabra que aparece en las crónicas. Miren, este está en Sacsayhuamán, este está en Penco. Entonces, esta Machu Picchu, es muy probable que este Intihuatana de Machu Picchu haya tenido encima una imagen escultórica de la región, pues, pedestal. Entonces, bajo ese contenido, esto nos podría permitir afirmar que las estructuras de Machu Picchu, en el caso que estamos estudiando, esta piedra haya cumplido esas funciones. Acá se colocaban dos imágenes. Siempre los dioses andinos van en pareja, nunca va solo. En el mundo occidental sí hay un solo dios. En el mundo andino los dioses van en pareja, macho, hembra, varón, mujer, porque de eso depende la armonía del universo, el equilibrio. Son los opuestos complementarios. Entonces es probable que aquí haya estado una divinidad masculina o una femenina por acá. Entonces esta podría haber sido una especie de piedra receptáculo o una piedra a manera de pedestal de la estructura, ¿no? Si traemos este dibujo del cronista Fray Martín de Murúa, fíjense, ahí vemos una representación del Coricancha, vemos una serie de elementos, una piedra labrada, ¿no?, una base, una piedra labrada, y ahí está la divinidad, ¿ven? La relación que hay, piedra labrada, la divinidad. Entonces es muy probable que esto haya sido el basamento o pedestal de esa divinidad. Bajo esos contenidos ya es importante que nosotros podamos entender digamos, a manera de hipótesis, que de algún modo esto sirvió de basamento a algún tipo de elemento, ¿no? Está dos. Está
desde la perspectiva de la interpretación, esto puede estar funcionando de esa manera, ¿no? Entonces, miren, esta hipótesis nos estaría dando una alternativa, una explicación del uso de estas entalladuras que aparecen en Machu Picchu. Igual si ponemos las otras entidades, ¿no? Fíjense, estas esculturas antropomorfas hechas en oro o metal laminado, ricamente vestidas, con estos adornos plumarios, ¿no? Podrían haber formado parte de ese contexto. Y acá en estas entalladuras también se ofrecían estos, lo que hoy denominamos estos pagos a la tierra, los alcanzos, ¿no? Esta parafernalia, que es prácticamente una forma de comunicación que tiene nombre para conectarse con las divinidades y con la tierra. Entonces es muy probable que aquí hayan colocado estos objetos, ¿no? Usando el maíz, la hoja de coca, en las conchas espondidas, ¿no? Entonces, miren, es muy probable que esa haya sido la función arquitectónica de ese recinto. Algo interesante que debemos considerar. A eso, para un poco reforzar esta hipótesis, tenemos que mostrar otro dibujo del cronista Felipe Huamampoma. Miren, este es el Inca Tupac Yupanqui, que dice, según la crónica, hablaba, obviamente entre comillas, hablaba con las huacas. Aquí está la representación de Huanacaue, una montaña que está al sur del Cusco. Aquí está, dice que era un monolito antropomorfo. Aquí está. Y al pie de Huanacaue están una serie de entidades que son las huacas, y fíjense, tienen diferentes formas, desde simples elementos geométricos hasta elementos antropomorfos. Entonces es importante mencionar que estos elementos, estas entidades, tenían pues un espacio arquitectónico donde se guardaban de alguna manera. Entonces estas eran las famosas huacas del Cusco, elementos muy importantes. Y tomando como base esta montaña de Huanacaue, fíjense, voy a hacer una analogía que tiene que ver justamente con esa relación que se da en Machu Picchu. En la casa del Inca de Machu Picchu vemos que esa entalladura emerge de las profundidades, es un afloramiento, ¿no? Es parte del batonito de Vilcabamba, es una especie de elemento que sobresale y ha sido tallado para que sirva de receptáculo a una divinidad. Les voy a mostrar el templo de Huanacaue. Esta es la montaña de Huanacaue, aquí se fundó el Cusco. Esta montaña está aquí, como he dicho, está aquí al sur del valle. Este es el templo, y aquí se hicieron unas interesantes exploraciones, unas investigaciones arqueológicas en este sector. Y ahí se descubrió en uno de los recintos una piedra que había sido enterrada, porque ya aquí la formación geológica, aquí son piedras areniscas, aquí no hay afloramientos, son estratos, ¿no? Hay piedras sedimentarias y areniscas. Como no se podía hacer, dentro de uno de los recintos cavaron un pozo, colocaron una piedra a manera de columna, la cubrieron hasta la mitad, y en el sector que sobresale lo utilizaron como pedestal para alguna imagen, posiblemente ese monolito Huanacaue que existía en la cumbre de este cerro. Miren, aquí está una fotografía del templo de Huanacaue, fíjense. Esto, ¿no?, lo describe el arqueólogo Cosiva, ¿no?, en un trabajo muy interesante cuando interpreta el uso y función de algunos recintos del templo de Huanacaue. Fíjense, ahí está, ahí esa conexión. La piedra está conectada con la Pachamama, adentro. Y encima está recibiendo posiblemente un pedestal donde se colocaba la imagen escultórica de alguna divinidad. Entonces estamos ante un hecho muy parecido, muy similar. Volvamos a Machu Picchu. Ahora voy a mostrar otras analogías en este otro sector que le conocen desde la época de Hiram Bingham como el sector de los morteros. El famoso sector de los morteros que el arquitecto Carlos Villaviena interpreta como el sector de los espejos astronómicos. A toda esta zona, curiosamente, hasta hoy, ¿no?, en buena parte de la bibliografía de Machu Picchu le llaman el barrio industrial. Ese término industrial es propio de
Inglaterra en el siglo XIX, que es cuando surge ese concepto. Entonces, miren, vamos a ir acá. Este sector es importante, este es el plano que nos trae Alfredo Valencia y Arminda Gibaja. Aquí está, igualmente es el patrón cancha, patios, recintos espaciales, ¿no? Y aquí está ese recinto donde están los denominados morteros. Este es su ingreso, este es el muro perimetral, por aquí se ingresa y ahí aparecen estos famosos morteros que son igualmente que en el otro caso entalladuras. En el anterior caso estábamos hablando de un recinto que está en la zona alta de Machu Picchu, Hanam. Esto está en la zona baja, Uri. Pero ahí están las famosas entalladuras. Miren, esto indica que posiblemente, si es que fueran espejos astronómicos, este recinto nunca tuvo cubierta. Era así, en aire libre. Eso no lo sabemos, eso. Faltan muchos estudios para determinar eso. Pero lo que sí interesa es de que estos labrados escultóricos, este manejo escultórico, está justamente hecho en un afloramiento rocoso. Es el patonito de Vilcabamba que emerge en este recinto, ¿no? Y esos apéndices han sido debidamente labrados. ¿Qué uso pueden haber tenido? Es probable que, al igual que en el caso del otro sector, esto haya servido de pedestal para algún tipo de imagen, ¿no? Colocado en pareja. Esta es la fotografía que muestra a Ian Bingham. Ahí vemos el uso como mortero, pero esto pues ya es de acuerdo a la visión, al uso que en aquella época, en 1911, el arqueólogo norteamericano ha tratado de atribuir como función a estos objetos, ¿no? De los cuales obviamente falta mucho por estudiar. Entonces, miren, la hipótesis que planteamos es de que estos elementos pueden haber servido como espejo astronómico, justamente aquí están con agua, y funcionan astronómicamente, sí van a funcionar, pero también es muy probable que hayan servido como elementos o receptáculos de esculturas que ya hemos hablado, ¿no? Que más o menos descansaban ahí en determinados momentos que forman parte pues de los complejos rituales andinos que se daban en estos templos, ¿no? Pues esa parte de los rituales es muy, digamos, muy amplia y hay una serie de elementos que necesitan cada uno de ellos ser debidamente estudiados para comprenderlos. Entonces, este famoso complejo, este sector de los morteros, puede haber tenido una connotación de esta naturaleza. Para terminar, es importante ahora mencionar otros elementos que connotan justamente a ese templo, digamos, a este sector llamado Casa de Inca y al sector de los morteros. Y tiene que ver con una serie de incisiones que aparecen en los muros. Incisiones muy particulares que ya el doctor Manuel Chávez Bayón, catedrático de la universidad, docente de arqueología, uno de los, digamos, padres de la arqueología cusqueña, hizo notar en aquellos años todavía, la segunda mitad del siglo XX. En estos recintos que estamos estudiando aparecen unos petroglifos muy interesantes. Aquí volvemos al plano, y justamente en este recinto, el número 4, ahí aparecen unas incisiones que falta estudiar, pero ya nos estarían denotando que estos espacios tenían alguna connotación sagrada, y de ahí la presencia de esas incisiones. Miren, en estas fotos antiguas, fíjense, en el dintel aparece esto. Miren, a simple vista nadie lo nota, hay que mirar bien, y a veces con la sombra y la luz del sol uno puede encontrar. Ustedes que van a estar en Machu Picchu, busquen estos elementos. Ahí están, bien, ahí los estoy marcando. Entonces, ¿qué significado pueden tener estas estructuras? Están aquí, está el recinto que estamos mencionando, ¿no? Están aquí, en este sector, ¿no? Y justamente al interior aparecen esas incisiones. Y qué casualidad que incisiones similares aparecen en otros contextos arqueológicos.
algunas apreciaciones. Fíjense, ahí está esa incisión, ¿no? Bien, bien. Entonces, para tratar de comprender qué puede haber significado esto, es importante remitirnos a otros testimonios arqueológicos, ¿no? Bien, ahí está, incluso aquí hay una especie de protuberancia. ¿Qué puede significar esto? Tengo algunas imágenes que ya nos están mostrando el interior de ese recinto número 4. Y miren, les voy a mostrar a continuación un elemento muy similar, pero no a nivel de incisión, sino un elemento que tiene que ver con una pintura, una banda misteriosa que aparece en nada más y nada menos que en el denominado Coecancha, aquí en el convento de Santo Domingo. En este sector, que fue la sala capitular del convento de Santo Domingo, aparece una banda, aquí ven, no sé si la logran ver, una banda oscura. Y qué coincidencia, esa banda aparece en un sitio que era pues dedicado al sol, templo, muy similar a lo de Machu Picchu. Entonces, eso significaría que aquí se ha manejado prácticamente una serie de elementos muy similares. Bien, ahí está la banda. Bien. Hacemos un acercamiento. ¿Qué puede significar? Hoy los investigadores no dan una respuesta, pero esto mismo estamos viendo en Machu Picchu a nivel de una incisión, ¿no? Bien, ven la banda. Justamente esa banda se utiliza cuando hacemos la datación de muros, porque no todo lo que está en el Coecancha es de la época inca. Hay muros que se han hecho como parte de la reconstrucción, ¿no?, efectuada en 1950. La gran diferencia, justamente lo que nos ayuda a datar cuál es el muro original, es esta banda. Ahí está, con lo que fue la sala capitular del Coecancha. Esto es Ica, Tambo Colorado, impresionante estructura hecha en adobe. Y ahí también tenemos unas pinturas, ¿no?, que justamente tienen que ver con ese contexto que estamos hablando. Miren, ahí está el uso del color en la arquitectura inca, ¿no? Fíjense, estamos colorado, miren, aparecen también esos elementos. Entonces, no son simples coincidencias. Esto es Cajamarca, el famoso cuarto del rescate, que tiene también una banda ahí, una banda de color rojo en este caso. Según la tradición, el Inca Atahualpa estuvo encerrado ahí y dice que levantó la mano y dijo: hasta aquí lo voy a llenar con oro y plata. Pero eso es una leyenda, no hay ningún dato que confirme eso. Y no sabemos si estuvo encerrado en este recinto. Lo que sí sabemos es que este recinto formó parte de un templo al sol, y ahí está la famosa y misteriosa banda. Algo interesante que es importante tomar en cuenta para hacer esas correlaciones, quiere decir que estas bandas se colocaban en recintos sagrados, ¿no?, como el que estamos estudiando, ¿no? Ahí está, por donde está pasando esa famosa banda, ¿no? Este es el famoso puerto de rescate, visto por fuera, ¿no? Y para terminar, volvamos a ese sector urbano de los morteros. Ahora nos vamos a ir a otro recinto, ¿no? Aquí, este sector, estamos morteros, ya hemos visto. Esto también posiblemente fue otro templo al sol del sector Uri, y en este habitáculo aparece también, ahí está, aparece un petroglifo. Fíjense, ahí está. Miren, fíjense, qué coincidencia. Aparece ese contexto. Un petroglifo, una incisión que ya nos da mucho que pensar. Quiere decir que en este tipo de recintos que forman parte de contextos religiosos era muy común utilizar esas bandas. Tenía algún significado, ya sea pintadas, como en el caso del Coecancha, o en el caso del cuarto del rescate de Cajamarca, o en Ica, en Tambo Colorado, o incisas a manera de petrograbados o petroglifos en el caso de Machu Picchu.
Entonces son elementos muy interesantes que ameritan todo un análisis. Hoy en este caso estamos dando algunos argumentos que nos van a permitir comprender esas analogías, ¿no? Y sobre todo la relación de estos elementos con los recintos sagrados de los templos. Entonces, concluyendo, sobre la arquitectura inca hay mucho por escribir. Es un tema en el cual, para imbuirse en estos aspectos, sobre todo para tratar en su debida interpretación, es necesario conocer, diríamos así, conocer las categorías mágico-religiosas que conforman ese contexto ideológico que le sirve de sustento. La forma como el hombre andino se interrelacionaba con la tierra, con la Pachamama, los apus, los astros, esa forma de vida, esas simbioses que tenía el ser humano, y cómo a través de la expresión arquitectónica urbana trataba de leer e interpretar ese cosmos y lo traducían con estructuras. Y dentro de esas estructuras, ¿no?, sus actividades religiosas las manejaba utilizando estos complejos símbolos, estos complejos elementos que, menos mal, ahora a partir del siglo XXI ya están entrando al campo de las investigaciones desde la perspectiva de la historia del arte, la historia de la arquitectura, la arqueología, la antropología, bueno, y obviamente estos criterios que tienen que ver con el estudio de la cosmovisión andina. Muchísimas gracias. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias por la exposición, muy informativa. Quiero hacerle dos consultas. La primera es como de la antigüedad de la construcción de Machu Picchu, que se tiene como antecedentes de eso. Y la otra tiene que ver con estos lagos líticos que usted mostró como en la última diapositiva. Si es que acaso se sabe si es que eso lo hacían esas estructuras por algo estético o por algo que tuviera como un uso estructural, por así decirlo. Esos famosos petroglifos, petrograbados, como los conocemos, son incisiones que se han trabajado sobre la superficie de la roca. Y en realidad el uso de petroglifos es común a toda la cultura humana. Vamos a encontrar en diferentes sitios, ¿no?, en contextos. Perdón, pero los clavos líticos... Ah, los clavos líticos. Clavos líticos. Ya, está bonito. Vamos, ya termina con los petroglifos. Ya, estos petroglifos, fíjense, tienen, diríamos, una connotación sagrada por el hecho de que aquí en el Cusco, en varios contextos arqueológicos y también virreinales, aparecen esas incisiones. Posiblemente, en el caso de los elementos virreinales, extrajeron las piedras, ya los europeos, extrajeron las piedras, ¿no?, de un templo, una huaca, y con esas mismas piedras construyeron el edificio virreinal, quizás para dotarle de algún significado religioso a la estructura virreinal, sobre todo religiosa. En cuanto a los clavos líticos, arquitectónicamente nosotros podemos encontrar en muchas edificaciones incas, sobre todo en Machu Picchu, donde están edificios pues, que han mantenido un buen porcentaje de originalidad, encontramos en los hastiales unas piezas líticas perpendiculares al muro. De acuerdo a las hipótesis que se manejan, y también hablando desde el punto de vista constructivo, yo soy arquitecto, viendo digamos, la connotación de la estructura, vemos que servían para amarrar las vigas del sistema de viguería de los techos, algo que es bastante común cuando vemos este tipo de elementos asociados al hastial, ¿no?, al techo de las edificaciones incas. Aquí en el Cusco, por ejemplo, hay un hastial inca en una casa, en la calle Pomacurco, el famoso ahora es un hotel, un hospedaje donde era antiguamente funcionaba una picantería, la Chola, ¿cómo se llama? La Casa Cartagena, pero tiene un nombre en el hotel, es la Casa Cartagena, ¿no?, de Juan Bravo Dávila y Cartagena,
un personaje del siglo XVII. En esa casa, cuando uno se coloca en la calle de su vida y pega su cuerpo al muro del colegio María Auxiliadora y mira la casa de Cartagena, ahí aparece un techo inca en Ador de Sebastián con sus clavos líticos. Ahí claramente podemos apreciar que cumplió la función estructural. Pero les he mostrado también en las imágenes que internamente aparecen esos clavos líticos. En Machu Picchu inclusive aparecen clavos líticos dentro de cavernas. En Machu Picchu hay muchas cavernas labradas y están al lado de los nichos, aparecen los clavos líticos. Ahí sí no cumple función estructural, que pudo ser, en algunos casos, están debidamente colocados para recibir proyección de rayos solares y funcionan, al proyectar sus sombras, funcionan como un calendario astronómico. Algo nos están diciendo. Y hay muchos elementos que han sido ya estudiados, sobre todo en Ollantaytambo, y marcan más o menos, en algunos, hay un sector, el Camisama de Ollantaytambo, marcan el paso del Sol en el cenit, un fenómeno que se da 2 veces al año, ¿no? En febrero y en octubre, cuando la declinación solar coincide con la latitud que tiene Ollantaytambo. Ahí coinciden, entonces se da una proyección a 90 grados. No hay sombra. Como el elemento sobresale, sí produce una sombra que cae a unas entalladuras que están debajo. No sé si con eso me he explicado más o menos el uso, ¿no? Ahora, en cuanto a la antigüedad de Machu Picchu, bueno, en realidad hay falta de hacer estudios, pero sí se han encontrado evidencias todavía desde el periodo formativo, ¿no? Y miren, Cusco, por ejemplo, es una ciudad, una de las más antiguas de América, porque aquí hay evidencia cultural desde el periodo formativo, es decir, estamos hablando de hace 3.000 años. Cusco tiene esa antigüedad, ¿no? Entre 1000 y 1200 años antes de Cristo, aquí estaban las sociedades Marcabañe y Chanapaca. Y esas sociedades Marcabañe y Chanapaca ocupaban pues gran parte de la región del Cusco. Y en Machu Picchu también se han encontrado evidencias de esos periodos. Posteriores a ello, hay evidencias de Quilque, es otra sociedad andina, Quilque, que ya corresponde a los periodos entre 600 y 700 después de Cristo. Y de ahí vendría el horizonte tardío con los incas, e inclusive se atribuye que gran parte de estas estructuras, o quizás toda la planificación, correspondió a la época del inca Pachacútec. Es un personaje del siglo XIV, XV, ¿no? Profesor, muchas gracias por su exponencia. Escuché con atención que usted decía que todavía había mucho que hacer. ¿Es posible hoy día seguir haciendo investigación, excavación? Hay arqueólogos que están en el sitio hoy día haciendo estudios, sacando información, a diferencia de nuestros lugares que hoy día son sitios protegidos y ya no se pueden hacer más excavaciones en los sitios. Excelente, gracias por la pregunta. Efectivamente, estos contextos tan ricos en historia, tan ricos en evidencias arqueológicas, siempre van a ser objeto de investigación, desde diferentes disciplinas. Obviamente, la disciplina mayor que ocupa esto es la arqueología. Hay trabajos de exploración arqueológica. Y cuando hablamos de Machu Picchu, no solo hacemos referencia a la yacta inca que les he mostrado, sino a todo el contexto que forma el Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, ¿no? Que tiene, pues, no solo es un parque, digamos, cultural, sino la evidencia es también natural. Entonces, dentro de esos términos, la investigación arqueológica nunca se va a cansar. Y también las otras disciplinas, trabajos en cuanto a piedras, a vegetación, a zoología, y obviamente a estos temas que tienen que ver con agricultura. Desde diversos puntos de vista se han hecho una serie de trabajos. Incluso el libro que les mostré, el doctor Alfredo Valencia, la doctora Arminda Gibaja,
Es uno de los trabajos que ha tomado en cuenta planos y excavaciones anteriores para dar una interpretación sobre Machu Picchu. Y tomando como base esas referencias, han seguido habiendo, actualmente hay trabajos, ¿no?, de investigación arqueológica en el sitio, en diferentes sectores. Eso es parte, digamos así, es la misma yacta, se convierte en elemento motivador para esos trabajos. Y siempre uno está buscando respuestas. Y hay mucho por investigar, muchísimo. Por eso mismo, estos contextos se trabajan de esa manera. Igual que lo que sucede aquí en el Cusco. En muchos sectores, ¿no?, actualmente hay trabajo de investigación a ese nivel. Hola, hola. Arquitecto, muy buenas tardes. Estuve escuchando atentamente la exposición acerca de la zona de morteros y se me vino a la mente una exposición a la cual tuve la oportunidad de asistir y pusieron una hipótesis el señor Sánchez Macedo y el señor Fernando Astete acerca de que algunos sitios en Machu Picchu tenían revestimiento, y en este caso el sector morteros indicaban ellos que tenía un revestimiento color rojo, tierra roja. No sé cuál es su parecer frente a esta hipótesis que se maneja. Gracias por la pregunta, un tema muy interesante. Ese es otro, digamos, punto que forma parte de ese riquísimo cuerpo que se investiga. En las imágenes les he mostrado algunas fotos de Tambo Colorado, donde aparece el uso de ocres, el uso de tierras de colores sobre los, digamos, revoques que cubrían a estos muros. En el Cusco había este tipo de tratamientos. Las edificaciones no siempre se mostraban de piedra. De piedra se mostraban estas edificaciones que tenían muros labrados, pero no todas las edificaciones tenían ese tipo de estructura. Existía el denominado muro tipo perca. Perca quiere decir muro, pared, rústica, que es simplemente utilizar mampuestos de piedra amalgamados con mortero de barro. Esos muros eran debidamente revocados con arcilla, y obvio sobre la arcilla se aplicaban colores. Hay muchas evidencias, ¿no? Justamente Fernando Astete de Historia es uno de los arqueólogos que ha trabajado ese tipo de, digamos, ha estudiado ese tipo de tratamiento a los muros, ¿no? Y aquí, por ejemplo, sin ir muy lejos, en el Cusicancha hay evidencia de unos nichos hechos en adobe. Los muros de adobe también tienen que tener un revestimiento, y ahí se ve el material, el revestimiento. Obvio que debieron haber recibido un tratamiento de color. El color no es ajeno a la arquitectura inca. Como les he mostrado en Tambo Colorado, son elementos, es la piel de la arquitectura. Se muestra el color. Sin ir muy lejos, en el altiplano, famosas chulpas aymaras, estas chulpas de los collas, en la zona del altiplano, muestran todavía la aplicación de colores muy vivos sobre sus muros, tanto de forma exterior como también, obvio, que debieron haber tenido interiormente, ¿no? Entonces, el color, diríamos así, forma parte de la arquitectura, son los acabados. Lamentablemente, para el caso de Cusco, han quedado muy pocas evidencias. Ese muro que les digo está dentro del Cusicancha, donde ahora funcionan las oficinas del Ministerio de Cultura. Ahí al fondo, ¿no?, están esos nichos, y ahí se puede apreciar, ¿no?, en el interior los enlucidos de barro de arcilla que tenían esos nichos. Y eso obviamente está asociado a que alguna vez recibieron un tratamiento de color. Y también para un poco reforzar esta afirmación que estoy diciendo, basta con ir a conocer, por ejemplo, las canchas que tienen los habitantes del Ande.
las casas donde ellos viven, esas chozas, tienen por fuera, ¿no?, una aplicación de color. E incluso, si la casa es un color blanquecino, hay una banda roja que le colocan en todo su perímetro, en el perímetro del patio. Es una costumbre muy propia de la arquitectura andina. Siempre el color va a estar presente. Gracias.